Charis Bible College presenta Un Fundamento Seguro 1 y 2 con el instructor Andrew Wommack. Lección 2. Algo que no cubrí en la última lección es que normalmente vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35, hasta el final del capítulo, y ahí es donde Jesús dijo, y hace un énfasis especial en Marcos 4:35, y dice, y el mismo día cuando llegó la noche, Él les dijo, pasemos a la otra orilla. Eso es algo muy significativo, dijo, el mismo día, eso significa que eso fue el mismo día, en el que Él enseñó sobre las parábolas del reino, y cómo la palabra es como una semilla. Así que en cierto sentido, esta es la manera como yo lo digo, que fue una prueba sorpresa. Él les había estado enseñando durante todo el tiempo o todo el día sobre el poder de la palabra y cómo la palabra y todo lo que la palabra dice, que si pones algo en tu corazón y te aferras a ello, y les dio una palabra, vamos a la otra orilla. Él no dijo, vamos a tratar de ir a la mitad del camino para que se ahoguen. Él no dijo, vamos a empezar y si el viento se pone feo, pues nos regresamos. Él dijo, vamos a ir al otro lado. Y luego se fue a dormir y una tormenta se acercó y se enojaron y dijeron, ¿no te importa que perezcamos? Eso tiene un gran paralelo entre esto y nosotros. Nos metemos en una situación y no tenemos, por ejemplo, la renta. Dios, no importa lo que está pasando. La parte de Dios es que Él lo proporciona a través de su expresión. Él te da una promesa, la semilla. La siembras en tu corazón y es como dice en Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La parte de Dios es proporcionar prosperidad para darnos la promesa, pero tú tomas las semillas, las pones en tu corazón y produce prosperidad. Pero nosotros vamos y decimos, oh Dios, ¿no te importa por lo que estoy pasando? Decimos, estás dormido, es agua estancada, haz algo, no estás haciéndolo bien. Pero su parte no es hacer el milagro, su parte es darnos la semilla y tomas la semilla y la siembras en tu corazón. Y no, hombre, esta es una gran enseñanza. Yo no hice esto así justo. Deberían de conseguir mi enseñanza sobre esto porque es muy, muy, muy buena. Y vamos a ver aquí la parábola del sembrador que siembra la semilla. Esto está en Marcos capítulo 4, en primer lugar, versículo 3 al 8. Él está dando esta parábola y la parábola básicamente es sobre el hombre que salió y sembró la semilla. La semilla no se sembraba de la manera como lo hacemos hoy en día. Ellos no cavaban surcos y sembraban las semillas con espacio entre ellas. Eso te da un crecimiento máximo, pero lo que solían hacer es tomar una bolsa, caminaban, agarraban un puñado, lanzaban la semilla y caía en cualquier lugar y solo la semilla que había caído en buena tierra en realidad era la que producía y la otra solo se desperdiciaba. Así que él estaba hablando acerca del reino de los cielos, que es semejante a un hombre que toma la semilla y la lanza y cayó en 4 tipos de suelos diferentes. El primer tipo de suelo era como un camino donde la gente había caminado y el suelo estaba tan comprimido y endurecido que la semilla no podía penetrar y llegar a la superficie. Los pájaros llegaban y se la comían de inmediato. El segundo tipo de suelo era donde la semilla sí entraba a la tierra, pero había piedras en el suelo y no tenía ninguna profundidad y no podía echar raíces, por lo que simplemente se marchitaba y desaparecía. El tercer tipo de semilla era o de sembradío, era donde había suficiente espacio para crecer raíces, pero también había otras plantas que crecían con espinas, hierbas y muchas más, y ahogaba la semilla, así que no crecía el fruto. Y luego el cuarto tipo de suelo era el que dio el 30, el 40 y el 100 por uno. Y esa fue la parábola que él enseñó, y luego sus discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué le estás diciendo a la gente estas parábolas? Y de nuevo, voy a resumir todo esto, pero es importante que entiendan esto. El Señor no ocultó estas verdades de nosotros. Las escondió para nosotros. Se necesita revelación espiritual para obtener la palabra de Dios. Y es por eso que muchas personas estudian la palabra y simplemente no tiene sentido para ellos, ya que la están leyendo con su cerebro, no con el corazón. La palabra de Dios no se escribe en la cabeza, se escribe en el corazón. Ahora, tienes que usar la cabeza para mandarla a tu corazón, y no estoy diciendo que no tiene sentido, que no piensan, pero es en tu corazón donde sale la revelación, y tienes que abrir tu corazón y pedirle a Dios que te dé revelación.
Así que Jesús enseñó esta parábola y en esta parábola están algunas de las más grandes verdades de la palabra de Dios, pero sin embargo no significa nada para la persona promedio a menos que abras su corazón y dejes que el Espíritu Santo te dé inspiración. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay que discernir esto espiritualmente. Es por eso que no voy a tomar el tiempo esta mañana para enseñar esto, pero debes de tener el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. No tienes que tenerlo para ir al cielo, pero para llegar a la revelación de la palabra, para ser fuerte, para entender, para percibir las cosas correctamente, debes de tener el bautismo del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Eso es algo imperativo, ¿saben? Siempre hay alguien que viene aquí que no lo tiene o tal vez no han orado por ellos y no pueden hablar libremente en lenguas. Necesitas recibirlo porque les puedo garantizar que sin el Espíritu Santo no puedes percibir la palabra de Dios. Por ejemplo, en el área del dar, no tiene sentido que si estás corto de dinero y tomas una porción de lo que tienes y lo das, eso es contra la intuición. Va en contra de lo que podrías pensar. Podrías pensar, tengo que ahorrar, tengo que conseguir más. Pero la manera de aumentar en el reino de Dios es dando algo. El camino hacia el reino de Dios es abajo. Ser humilde y luego Dios te exaltará y te levantará. Y estas cosas simplemente no las obtienes por tu cuenta. Va en contra de la lógica. Es lógica espiritual perfecta. Una vez que comiences a operar en el reino de Dios y la comprensión de las cosas, pero tienes que tener el Espíritu Santo para que te ayude. Porque el reino de Dios opera casi completamente al revés de la forma en la que el sistema del mundo lo hace. Y tienes que tener el Espíritu Santo para que te ayude. No puedes resolver esto con solo tu pequeño cerebro. Amén. Gloria a Dios, así que de todos modos comenzaron a preguntarle y me gustaría tener tiempo para entrar en esto, pero déjeme centrarme en una de sus respuestas. En Marcos 4:13 dice, y él les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Y cómo pues entenderéis todas las parábolas? Lo que está diciendo es que si no entiendes la parábola del sembrador, que sembró la semilla, no puedes entender las demás. Este es un punto clave. Esto es como el Rosetta Stone. Todos saben qué es Rosetta Stone, ¿verdad? O sea, te dicen, es un programa donde aprendes a hablar en idiomas extranjeros. No, eso no es todo. ¿Saben? Rosetta Stone descubrieron todos estos artefactos egipcios y los egipcios dejaron registros detallados todo por escrito, pero nadie podía leer los jeroglíficos. Era una lengua muerta y nadie podía leerlo, así que durante años y años y años nadie lo podía leer. Y luego encontraron a Rosetta Stone. Y Rosetta Stone tenía 3 idiomas. Y no voy a tratar de decirlo porque si lo intento, chance alguien viene y me corrige. Y no es importante, solo había 2 lenguajes conocidos. No sé si lo era, que era latín y algo más que la gente sabía. Luego la tercera lengua estaba en jeroglíficos. Y ahí estaba el mismo mensaje en 3 idiomas. 2 de ellos eran lenguajes conocidos, por lo que fueron capaces de romper el código de los jeroglíficos, ya que podían leer las 2 lenguas conocidas y les dio el conocimiento de los jeroglíficos. Ahora, hay gente que lo leen, todos los secretos antiguos de los egipcios, y están abiertos a nosotros a través de Rosetta Stone. Era como si una llave abriera todo. Jesús estaba diciendo que esta era la parábola, la enseñanza que si podías entender las cosas en esta enseñanza, entonces podías entender todas sus enseñanzas. Si no podías entender esto, no puedes entender nada del resto de las enseñanzas. Así que para mí este es un punto muy importante. Y te garantizo que he vivido en esta parábola durante años. Quiero decir que estaba literalmente día y noche diciendo, Dios, ayúdame a comprender, ayúdame a hacer lo que yo entiendo de esta parábola y a vivirla. Y fue un punto focal, es como un fundamento de mi vida y espero que se convierta de esta manera con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes debe saber estos versículos de memoria. Deben de meditar en esto, así que esto es algo muy importante para su vida, porque esto solo es el fundamento de la vida cristiana. Así que comienza a dar la interpretación en el capítulo 4, versículo 14. Dice, el sembrador siembra la palabra.
Y una vez más hice ese punto en la enseñanza anterior, así que dice que la clave es entender la palabra de Dios, que es como la semilla que está hablando. Y mencioné este punto en la enseñanza anterior, donde sabes que la palabra se compara a una semilla porque no puede engañar ese sistema. Así es como funciona todo el reino y simplemente así es como funciona el reino de Dios y no lo puedes cambiar. Así que hay 4 tipos de suelos diferentes. Y no, hombre, hay tantas cosas que me encantaría decir y solo tengo que decirles rápidamente. Así que solo voy a decir algunas cosas rápidamente y algunas de las cosas que el Señor me habló sobre esto que realmente cambió mi vida. Que la palabra es lo que produce fruto y es la palabra y no es la persona, por supuesto. Esto no solo habla de la siembra en el suelo. Esto está hablando de la palabra de Dios en la vida de una persona. Y no eres tú quien es fructífero. Es la palabra de Dios que realmente produce milagros y estos resultados. Y todo lo que haces es suministrar la palabra para que habite en un lugar. Esto realmente es importante para mí porque de nuevo llegué a pensar, Dios, yo no tengo nada que ofrecerte, yo no soy nadie y simplemente soy de Texas. ¿Quién en el mundo me va a escuchar? ¿Y saben qué? Solo decidí que si la palabra es la que cambia las vidas de la gente, entonces puedo conocer la palabra como cualquier otra persona que conozca la palabra. Solo se trata de mí, y lo tomé de personalidades, carisma, miradas, conversaciones y cosas por el estilo, y todo se trata de la palabra. Hay muchas personas que se me han acercado y me dicen, wow, no puedo creer que Dios use un tejano. ¿Y saben qué es lo que dicen? Realmente tiene que ser Dios. Y lo es. Así que para que aquellos de ustedes que no se sientan como que son algo o pueden hacer algo, esto debe ser alentador de que todo se trata de la palabra y no se trata de ti. Y si vas a tomar la palabra y lo pones en tu corazón y hablas la palabra de Dios es lo que va a cambiar a la gente. También otra cosa que he aprendido de esto es que solo 1 de 4 suelos dio fruto. ¿Y saben qué? Esto es bastante típico por lo que veo. He escuchado a muchas personas que dicen que es alrededor del 20% de la gente que dan el 80% de la totalidad de su dar, de todo el trabajo en una iglesia, etcétera, etcétera. Y he hablado con muchos pastores y esto es muy típico en todos los ámbitos. Y esto va de la mano con esta parábola donde Jesús enseñó que solo 1 de 4, o sea, el 25% dio fruto. Y luego de los que dieron fruto hubo diferentes grados. Hubo el 30, el 60 y el 100 por 1. Entonces lo que dice es que hay una guerra. Satanás está luchando en contra de la palabra y vemos esto más de cerca cuando hablamos del segundo tipo de suelo. Pero Satanás está luchando contra la palabra y él no lucha contra ti, lucha contra la palabra. Tú no eres el problema potencial, es la palabra en ti. Él puede manejar a cualquiera de ustedes, cualquiera de su carisma, cualquiera de sus talentos naturales, porque fallará. Pero la palabra en tu vida es lo que va a cambiar a la gente, es lo que te va a cambiar a ti, y Satanás viene en contra de la palabra para robarla. Y otra cosa que obtuve de esto es que el tipo de suelo que había dado el 30, 60 y el 100 por 1 no era el tipo de suelo que tenía más, tenía menos. Tenía menos piedras, menos tierra compactada, menos mala hierba. Así que lo que necesitas para ser fructífero es ser menos, y yo puedo ser menos, no sé si puedo hacer más, pero puedo ser menos, y wow, eso realmente me anima. Esto es poderoso, y no, hombre, la palabra de Dios es lo que va a cambiar a la gente, no tú. Y luego tenemos demasiado énfasis en el cuerpo de Cristo hoy en día, en las personas y en todos sus gestos y en su forma de vestir y todas las otras cosas externas. Y quiera Dios que podamos regresar a donde solo es la palabra de Dios que es la que cambia la vida de las personas. Así que de todos modos había 4 tipos de suelos. El primer tipo de suelo dice en el versículo 15, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Den vuelta a Mateo capítulo 13. Es la misma parábola registrada,
pero en el Evangelio de Mateo. Y esto está así en la manera como Mateo dijo esto en el versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Solo es un poco diferente, añade esta frase, no entienden. Así que en este primer tipo de suelo estaba lleno y la semilla nunca pudo penetrar. Esto está hablando de una persona que nunca entendió la palabra. Y esta es la clave aquí. Hay que entender la palabra, tienes que conseguir que se vaya más allá de tu cerebro, a lo más profundo de tu interior. Y saben, la palabra, no estoy seguro de cómo se pronuncia dianoia, se traduce entendimiento. En muchos lugares de la escritura significa una reflexión profunda. No solo en el pensamiento, sino en un pensamiento profundo. Así que cuando habla de comprender, es de gente que pudo haber tenido el pensamiento. Alguien pudo haberles dicho que por las llagas de Jesús somos sanos, pero nunca lo han meditado y no lo han puesto profundamente en su interior. Solo era una pieza de información que no era real para ellos, no los impactó. Y debido a ello, Satanás tenía acceso a robarlo. El único tipo de persona donde Satanás puede simplemente robarle la palabra es una persona que no le entiende, solo está sobre la superficie y nunca le dirigieron ni la pusieron en su interior. Y no, hombre, esto realmente es significativo. Y aquí hay otra cosa que he aprendido, y no sé si lo pueda decir. Así dice el Señor sobre esto, pero para mí esta es la forma como el Señor me ha hablado a mí. Y es como creo que es una progresión. Creo que todos nosotros empezamos en un punto donde escuchamos la palabra, pero no es una revelación para nosotros. No lo entendemos. Solo es información y después pasa a través de otras cosas. Así que creo que también es una progresión. Y pareciera que siempre empieza de esta manera. Y lo primero que tienes que hacer para obtener la palabra en tu interior, tienes que entenderla. Y de nuevo, me remito de nuevo al Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es enviado para darnos revelación. Cuando lees la palabra, debemos de orar y darle la bienvenida al Espíritu Santo para que hable a tu corazón y hacer que vaya más allá de solo información a revelación. Y saben, una vez más, no tengo las palabras para describir esto, pero cuando leí la palabra, no solo me sentaba a leer volúmenes y volúmenes y volúmenes de la palabra. O sea, recuerdo un día que leí todo el Nuevo Testamento, excepto el libro de Apocalipsis, en un día. Pero sería una excepción. La mayoría de las veces cuando lo leo, puedo llevarme horas para terminar 1 o 2 versos. Solo estoy ahí pensando sobre ello y leyéndolo. Y la mayoría de la gente solo obtiene información, pero no importa cuánta información obtengas, tienes que llegar a donde tienes la revelación en tu interior. Así que les sugiero que cuando estudies la palabra no solo la leas, pero léela y medite en ella y deja que el Espíritu Santo te dé comprensión de la misma. Y luego cuando obtienes comprensión, las aves del cielo, el diablo, no pueden venir y quitártela. Esto solo le pasa a las personas que no meditan en la palabra y no dejan que se establezca en su interior. Así que el primer paso es la comprensión. Es por eso que tenemos iglesia de niños y servicio de jóvenes. No todos están de acuerdo con eso, pero técnicamente es algo bueno, debido a que la palabra es la palabra. Pero ¿saben qué? Si estoy sentado aquí hablando, usando palabras que valen $10, y aquí hay un niño de 5 años de edad que no las entiende, tienes que ponerlo en términos donde puedan entenderlo. No cambias el mensaje, pero usas ejemplos que son relativos. Usas palabras y terminología que van en relación con ellos, y creo que esto da un precedente para el ministerio de niños y de jóvenes. Nunca cambias el mensaje, solo lo haces en un contexto donde ellos pueden entenderlo, y cuando voy al extranjero hago esto constantemente. Siempre estoy tratando de relacionar algo de donde ellos son. Y acabo de estar en Milán, en Italia, no hace mucho, y estaba hablando de este palacio y estaba usándolo para describir y hablar sobre algunas cosas. Lo que estás haciendo es que estás poniendo la palabra en cosas donde la gente puede entenderlo, y yo creo que un buen ministro simplifica la palabra para que cualquiera pueda entenderla. Yo crecí en una iglesia bautista en Arlington, Texas, y estábamos cerca del Seminario Teológico Bautista del Sureste, y cuando
Venía una persona a cubrir al pastor porque tenía que salir. Siempre mandaban a los doctores en teología. Ellos llegaban y tenías que sentarte ahí con el diccionario en tus piernas para poder entender lo que estaban diciendo. Quiero decir a que solo estaban ahí halagándose a sí mismos por lo intelectual que hablaban. Y simplemente me perdían. Y pensaba, no hombre, no fue esto profundo, ¿saben? Realmente un buen profesor lo hace de modo que cualquiera lo pueda entender, hablando en términos que la gente no entiende. Y Satanás viene de inmediato y roba la palabra de sus corazones. Tienes que hacer que sea súper simple, amén. Eso realmente es importante. Y si alguno de ustedes sale de aquí y se convierte en un pastor, un maestro, yo les recomendaría este primer paso. Tienes que comunicarte con palabras, usa ilustraciones y haz cosas donde la gente pueda relacionarse, porque este es el primer paso. Tienen que entenderlo. Si ellos no entienden, las semillas solo se encuentran a superficie. Luego viene Satanás y arrebata la palabra. Es como si nunca lo escucharan. Eso es poderoso. Y el segundo tipo de tierra, en Marcos 4:16 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Wow, eso es poderoso. Y como he dicho, creo que hay una progresión aquí. Cuando el Señor comenzó a usar este pasaje de la Escritura para impactar mi vida, yo ya había tenido un encuentro con el Señor. Estaba recibiendo revelación de la palabra de Dios y ya estaba hecho. Ya había pasado este primer paso, pero estaba en una iglesia bautista. Y estaba tratando de quedarme ahí y cambiarlos. Y como resultado me estaban criticando siempre. Me decían que yo era el del diablo y tenía mucha persecución y estaba dudoso. Y saben, no entendía lo que estaba pasando. Esto fue de tiempo atrás cuando Kenneth Copeland estaba empezando en el ministerio y él rentaba el auditorio Will Rogers en Fort Worth y tenía una reunión mensual donde se sentaban 3.500 personas y solo había 100, 200 personas sentadas en ese enorme auditorio. Y él decía, Padre, te doy gracias porque este lugar está lleno. Y yo no sabía nada sobre la confesión, yo no sabía lo que él estaba haciendo, yo solo pensaba que él sabía algo que yo no sabía. Y tal vez los autobuses ya venían en camino, tal vez la gente ya venía, no tenía idea de lo que este hombre estaba haciendo, pero iba manejando. Y yo me iba manejando y yo estaba del otro lado de Dallas, manejaba alrededor de 1 hora y cacho para ir a las reuniones todos los meses. Y él tenía estas reuniones mensuales y quiero decir que estaba recibiendo la palabra, me estaba entusiasmando. Y regresaba a mi iglesia bautista, yo predicaba estas cosas y en la primera semana veíamos cosas increíbles que ocurrían. Veíamos a personas que eran sanas, milagros, cosas maravillosas sucedían. Y luego la próxima semana estaría muy bueno, pero para la tercera semana estaba predicando el mismo mensaje y nada pasaba. Y sucedió tantas veces y quiero decir que él hizo esto durante años y yo iba todos los meses y sucedía tantas veces que después de un tiempo yo sabía que mi emoción y la unción y la manera como las vidas de personas solo iban a cambiar e iba a durar 1 semana o 2. Y luego sería muy difícil hasta que Kenneth tuviera otra reunión y regresara y recibiera otra dosis. Y sucedió tantas veces donde tenía que esperarlo. Sabía que iba a suceder y Jamie y yo, después de que nos casamos, estábamos orando una noche y estudiando estas escrituras y ¡boom! Tuve revelación de por qué sucedía. ¿Y saben por qué todo esto estaba sucediendo? Yo no tenía raíces en mí mismo. No era mi revelación. Era la revelación de Kenneth Copeland. Y yo estaba predicando su revelación y funcionaba durante un tiempo, pero cuando las aflicciones y persecuciones llegaban, me encerraban. Y eso estaba sucediendo. Quiero decir que el pastor de esa iglesia se moría de miedo de mí. Él pensaba que iba a estar haciendo algo y él hacía todo lo que podía para impedir y criticarme. Y la gente venía y decía, te estás haciendo un poco extraño, un poco salvaje y demás. Y yo cedía y esa es la razón por la que no volví a ver el beneficio y el fruto de ello. Y cuando el Señor me mostró esto, era el lugar donde me encontraba. Y recuerdo que fue un sábado por la noche y Jamie y yo orábamos y le dije, en el nombre de Jesús vamos a tomar la palabra y va a ser nuestra y nunca voy a tener que sentarme ahí y decir, bien, dijo Kenneth Copeland o alguien más dijo, voy a tomar la palabra y va a ser mía.
Voy a dejar que se arraigue en mi interior. Y hay muchos de ustedes que probablemente nunca me han oído hablar de Kenneth Copeland. ¿Y saben por qué? Porque por 40 y tantos años no le dije a la gente cómo comencé o bajo quién, porque por un tiempo estuve viviendo bajo la revelación y simplemente decidí que se iba a convertir en mía. Y ahora puedo sentarme y escuchar a una persona y lo voy a escuchar y voy a meditar y medito en ello. Y luego en las próximas semanas estaba allá arriba predicando y decía algo y le decía a Jamie después, ¿no fue eso impresionante? Nunca he oído a nadie más decir eso. Y ella me decía, acabo de escuchar eso hace 2 semanas. Pero no lo recordaba, lo había escuchado, lo vi, lo estudié. El Espíritu Santo me habló a mí y era mío. Y no recordaba de dónde lo saqué porque no viene de ellos, era mío. Dios me habló en nombre. Era poderoso. Y noten, dice que estas personas no tienen raíz en sí mismas. Cuando yo era un niño en 6º grado, mi maestra hizo un experimento y tomó 2 terrones y eran de tamaños idénticos. Los puso los dos en su escritorio y puso tal vez un pie en tierra y uno alrededor a 1 pulgada de la tierra el otro, y luego plantó las semillas de tomate ahí y estaban en circunstancias idénticas, bajo la luz solar, temperatura indicada, todo bien. Y lo regábamos todos los días, así que todo era idéntico, excepto la cantidad de tierra. ¿Y saben cuál surgió primero? La que era de tierra superficial. Parecía que estaba mucho mejor. Y esa tenía como 30 centímetros de altura antes de que la otra se acercara. ¿Y sabes qué? Parecía que tener poca tierra era mucho mejor, porque esa cosa se levantó alrededor de 30 centímetros de altura y tuvo que poner todo su crecimiento en el tallo, ya que no tenía ningún lugar para que las raíces crecieran y bajaran. Así que creció, pero no tenía un sistema de raíces que lo sostuviera. Y en realidad empezó a ponerse blanca, se encogió y murió. El otro tenía unos 5 centímetros de altura, pero simplemente siguió creciendo y produjo tomates. Realmente aprendí una lección a través de eso. El sistema de raíces es más importante que el crecimiento por encima del suelo. Si no tienes un buen sistema de raíces, no serás capaz de sostener el crecimiento. E hice mención de esto en la hora anterior. Pero esto es lo que sucede con muchas personas. Ellos quieren todos estos resultados, pero no tienen un sistema de raíces para sostenerlo. Y en realidad es el amor del Señor que no responde a tu oración y te permite crecer y tener una mayor influencia o un ministerio más grande, porque no podrías mantenerlo. Aquí mismo, en este capítulo, ve esta parábola en Marcos 4:30 y dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, y eso está hablando de que la semilla de mostaza está diminuta. Y no sé si alguna vez han visto un grano de mostaza, pero quiero decir que es muy, 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 muy pequeña. Es la más pequeña de todas las semillas. 32. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora, ¿de dónde saqué la revelación de ese versículo? Yo estaba en Vietnam y es una historia larga, pero nos íbamos a meter esta cámara de gas CS, donde te tenías que poner una máscara y activarla y demás cosas. Y tuve una mala experiencia con este entrenamiento básico. Casi me muero, sin exageración. Pensé que iba a morir. Así que sabía lo que venía ese día. Esta fue nuestra primera semana en Vietnam. Y yo simplemente dije, Dios, sácame de esto. Haré lo que sea. Simplemente no puedo pasar por esta cámara de gas una vez más. Y pidieron voluntarios. Uno nunca se ofrece para nada en el ejército. Eres simplemente estúpido si eres un voluntario. Pero pensé, si me utilizan para prácticas de tiro y me disparan a mí, sería mejor que atravesar esa cámara de gas. Así que me ofrecí. Y lo que hicieron fue hacerme el guardia del búnker. Mientras que todo el mundo se fue a atravesar la cámara de gas, yo solo me acosté en mi litera y vigilé las cosas de todo el mundo para que nadie entrara a robar. Y fue asombroso. Yo estaba leyendo este pasaje exacto y recuerdo acostado y dije, Dios, eso es lo que quiero. Quiero tener crecimiento, que yo pudiera llegar a ser este árbol. Y ya saben, simbólicamente influenciar a la gente y tener una gran influencia.
Y veía este enorme, enorme árbol y yo estaba orando diciendo, oh Dios, hazme así que pueda influenciar a la gente. Y el Señor solo me habló y me dijo, ¿sabes? Si yo fuera a responder tu oración y darte este enorme árbol con el sistema de raíces que tienes en este momento, alrededor de 1 pulgada de profundidad, el primer pájaro que fuera a aterrizar en una rama, tumbaría todo. El primer soplo de viento y te caerías. Y él dijo, no te preocupes por el crecimiento por encima del suelo. Tú solo arraiga la palabra en tu interior y el crecimiento vendrá como un subproducto inevitable. Y vaya, que es una gran palabra de Dios. Y hay muchos de ustedes que tienen grandes deseos de ver a Dios que los use y hacer cosas y están buscando todo esto. Pero yo les digo que el sistema de raíces es más importante que el crecimiento por encima del suelo. Las cosas sobre la tierra es lo que ve todo el mundo, eso es lo que todos quieren. Ellos quieren algo visible, quieren resultados tangibles. Pero es en su tiempo personal con el Señor donde se meten en la palabra y dejan que Dios les hable. Y es donde el crecimiento real se lleva a cabo. Y todo es bajo la tierra. Otras personas no lo verán. Sin embargo, tu crecimiento por encima del suelo, tu crecimiento visible será determinado por la cantidad que dejas que la palabra de Dios se arraigue en tu interior. Cuando crecí teníamos 23 nogales en nuestro patio y era mi trabajo pisar todas las pequeñas nueces. Las nueces que caían en nuestro césped comenzaban a echar raíces y crecían. Y si no los recogía tendríamos unos 100 árboles de nuez. Así que era mi trabajo el ir por ahí y levantar esos diminutos árboles de nuez. Pero yo era un niño típico. Yo no quería pasar mi tiempo en la jardinería y cuidando cosas. Así que yo jugaba y los veía cuando eran tan altos. Pero, ¿saben ustedes que se podían ver desde la casa? Tenemos una hierba de San Agustín que era de 2 o 3 pulgadas de alto y no podíamos verlos desde la casa. Pero yo podía ver, pero nadie más podía verlos. Así que los dejaba ir hasta que comenzaron a crecer y llegaron lo suficientemente altos que mis padres los veían y luego me decían que no los había sacado y entonces tenía que salir y quitarlos. Y aprendí que si esperas hasta que una pequeña nuez de este árbol tenga 8 pulgadas o un pie, tiene 3 veces más de la raíz, ya que tiene el crecimiento por encima del suelo. Y si esperabas a que tenía un pie de altura, de alto, tendré que conseguir una pala para desenterrar la raíz, porque si la sacas cuando era pequeña, simplemente la podrías sacar con la mano. Y aprendí una lección de eso, que hay 3 veces el crecimiento bajo la tierra que lo que hay sobre encima de la tierra. Y otra vez, la mayoría de la gente quiere solo las cosas visibles, quieren estudiar la palabra y luego quieren ver resultados inmediatos. Pero tú tienes que llegar a un lugar a donde tu responsabilidad es dejar que la palabra se arraigue en tu interior y tú haces eso y la palabra crecerá. Dios quiere que la palabra produzca resultados tangibles en tu vida y fluya a través de ti, toque a otras personas más de lo que tú lo quieres. Tú no tienes que rogarle a Dios por una puerta abierta. Oh Dios, úsame. Te haces útil y serás usado. Debes dejar de orar, Dios, úsame. Y en lugar de decir, Dios, hazme útil, debes de dejar de orar sobre todo el crecimiento externo y simplemente dejar que la palabra eche raíces en tu interior. Y si alguna vez lo haces, les puedo garantizar que Dios va a hacer que pasen cosas increíbles en tu vida. Y una vez más, quiero felicitar porque vinieron a la escuela. Eso es lo que están haciendo. Tú estás dejando que la palabra haga raíz en tu interior. Tú estás dando prioridad. Tiempo de preparación nunca es tiempo perdido. Tú estás dejando que la palabra se arraigue en tu interior y eso es poderoso. Y así que nota que dice aquí en el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Ahora, estas son personas que estaban entusiasmadas con la palabra. Ellos se alegraron de la palabra, pero no tenían ninguna raíz en sí mismos. Y sabes, cuando empecé en el ministerio, yo estaba ministrando la palabra y veía a algunos entusiasmados. Sus caras se iluminaban, ellos hablaban, ellos gritaban y saltaban de arriba a abajo y pensabas, wow, esta persona está recibiendo. Yo estaba realmente conmovido por la respuesta de la gente. Pero sabes, a lo largo de los años he visto a tantas personas que en el exterior se ven bien, pero no había profundidad en ellos. Tenía 1 milla de ancho y 1 pulgada de profundidad. Y sabes, yo he llegado al lugar donde ahora, cuando todo el mundo parece estar tan emocionado, me pregunto realmente si están entendiendo esto. Y me he dado cuenta de que una de las características de las personas que son poco profundas y no tienen raíz es que realmente se emocionan.
Ellos pueden subir hasta niveles extremos, pero van a bajar extremos niveles también. Tú sabes, cuando una persona empieza a arraigarse en la palabra, encuentras una estabilidad en ellos. Puede que no sean tan extremos en lo alto, pero no van a ser tan extremosos en lo bajo tampoco. Y comienzan a arraigarse en la palabra. No estoy diciendo que no te regocijes en la palabra, pero estoy diciendo que hay personas que son todo un espectáculo y simplemente no hay ninguna sustancia en ellos. Y he llegado a donde, al igual que esta persona aquí se está describiendo, no me importa lo emocionado que una persona se ve, quiero ver el fruto. Y puedes llegar a donde tú pones tanto esfuerzo en las cosas externas que no estás dejando que la palabra eche raíces en tu vida. Y esto va a obstaculizar tu crecimiento. Y nota en el versículo 17 que dice: pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Ahora, esto es muy importante y que lo entiendas. Aflicción y persecución vienen a robar la palabra y detienen la palabra. No se trata de ti, vaya. Esta es una lección que fue difícil para que yo la pudiera aprender. Al ser una persona introvertida, era muy susceptible a lo que la gente pensaba de mí. Y cuando la gente me criticaba, lo tomaba como algo muy personal y pensaba: Dios, ¿qué he hecho? Y me sentaba ahí herido por ello. Y fue un punto de inflexión en mi vida cuando finalmente tomé una decisión que dije que esto no se trata de mí. Y Satanás me está persiguiendo, tratando de sacarme la palabra de Dios. No hizo a ninguno de nosotros que nos guste el rechazo. Él nos creó para tener compañerismo. No hay una sola persona que le guste el rechazo. Y si les gusta, algo está realmente muy, muy mal contigo. Así que todo el mundo o todos quieren ser aceptados y Satanás va a venir contra ti y empezar a criticarte y va a jugar este jueguito donde odias el rechazo y tratará de conseguir que retrocedas y trates de hacerte transigir, porque tú estás preocupado acerca de lo que dirá la gente. Y vas a tener que llegar a un lugar donde la palabra de Dios va a dominar tu vida, como dice en Romanos 3:4. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y no me importa lo que digan, no voy a retorcer la palabra de Dios. Yo estaré sobre la palabra de Dios, yo lo voy a creer, voy a hablarlo, voy a vivirlo. Y si esto le hace un labio leporino al diablo, voy a hacerlo y gloria a Dios. Y si tú no consigues esa actitud, entonces la palabra no está arraigada en tu interior. Y esta noche que he mencionado, Jamie y yo vimos esto y oramos por ella. Habíamos sido perseguidos y nos dimos cuenta de que íbamos ahí por unas semanas. Y entonces lo perderíamos. Tomamos una decisión en ese momento y sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Algunos de nuestros mejores amigos, una mujer que era como una madre espiritual para Jamie y para mí, para los dos, ella fue instrumental en conseguir que Jamie y yo siguiéramos juntos en nuestro matrimonio. Ella era muy influyente, pero ella pensó que yo estaba muy muy fuera de sí en las cosas que me estaba metiendo. Y ella nos estaba criticando. Si ella hubiera dicho simplemente tú eres del diablo, hubiera sido más fácil de entenderlo. Pero ella decía, tú sabes que te amamos y que eres usado por Dios, pero realmente o sea, estás fuera de. Solo por criticarnos de esa manera era peor que si ella nos hubiera totalmente rechazado. Así que ella fue la que realmente fue la persona dominante que constantemente nos apuntaba. No, hombre, estás muy equivocado. Así que tomamos la decisión. Oramos y esa noche dijimos que no íbamos a permitir que nadie, ninguna persecución, robara la palabra de nosotros. Y hemos tomado una decisión y esa fue un sábado en la noche. Y el domingo fue a la iglesia. Enseñé en la clase de escuela dominical. Después de la iglesia siempre nos quedábamos durante todo el día a media mañana del domingo. Y la iglesia por la noche del domingo nos íbamos a casa de alguien. Y estábamos en casa de algunas personas y esta mujer se acercó a nosotros y llevó a Jamie a una habitación en la parte de atrás y la agarró sola y le dijo, Jamie, ¿sabes que Andrew está muy muy fuera de sí? Él está empezando a predicar algunas cosas extrañas. Ten cuidado, tú eres la única que puede detenerlo. Hay que detenerlo, tienes que ponerle un alto. Y ella intentó de separarme a Jamie y a mí, y Jamie se puso de pie y le dijo, ese es mi marido y yo voy a quedarme con él. Y yo creo lo mismo, y ella dijo, eso es todo, nuestra amistad aquí se terminó, y ¿saben qué? Chance no pudo haber sido la mejor manera, pero en ese punto fue todo lo que podíamos hacer. No tenemos la madurez necesaria para poder estar ahí. Y eso está hablando de crecimiento. Si tomas un arbolito pequeño y tratas de dejarlo ir en una inundación, o en una sequía, o en un invierno severo, puede morir. Así que si pones un árbol pequeño en un vivero,
tiene que estar en un ambiente controlado para ser capaz de sobrevivir. Y una vez que se convierte en un roble poderoso, puede aguantar todas esas cosas. Pero estábamos jóvenes y estábamos tomando decisiones. Y algunas personas nos criticaron y dijeron que pudiéramos haber hecho esto mejor. Y probablemente lo pudiéramos haber hecho mejor. Pero con la madurez que teníamos, fue lo mejor que pudimos hacer. Cuando Jamie salió y me dijo, les dijimos, te queremos, pero esto ha terminado, jamás nos vas a robar la palabra. Y salimos de su vida. Salimos de esa iglesia, salimos de la iglesia ese día y le dije, voy a poner de pie en la palabra de Dios, aun si me cuesta todo lo que tengo. Y de eso se trata la aflicción y la persecución. Ve, si vas a comprometerte, ver si, o sea, o te vas a dar por vencido. Y saben, fue justo después de eso que me acerqué a Jonás. Y él es el cuate que medio me inició en el ministerio y él tenía estas reuniones. Iba y él me llamó de entre cientos de personas y me dijo, Andrew, te veo como un corredor en la pista, estás encabezando la carrera, eres el líder de todos, estás ganando la carrera, pero luego hay gente en las tribunas, en las gradas, que te están gritando diciendo que estás haciéndolo todo mal. Y él dijo, te estás saliendo de la pista hacia las tribunas y estás discutiendo con los espectadores. Incluso si ganas el argumento, perderás la carrera. Y él dijo, olvídate de los espectadores, mantente en el camino a lo que Dios te ha dicho. Y no, hombre, era una palabra de confirmación para mí. Y yo había estado ahí tratando de justificarme y explicar por qué hacía todo. ¿Y saben qué? No puedes hacer eso. Solo tienes que mantenerte en la pista. Por ejemplo, si llegaste a este lado, yo estoy en la televisión y tengo un montón de gente que me critica. Tengo cientos de blogs escritos que yo soy del diablo y todos y demás. Y si empiezo a usar mi tiempo de televisión para justificarme y explicar y decir a la gente que entienden mal y por favor que no lo entiendan mal y que me dejen explicarles y explicar aquello. Y si yo estoy tratando de hacer esto para justificarme, ¿saben qué? Satanás ganará porque yo no estoy predicando el evangelio. Y hago uso de ese tiempo para defenderme, el cual podría haber estado usando para compartir la palabra y cambiar la vida de alguien. Y yo estaba con una mujer que es una pastora y tenía uno de mis socios más grandes y él se enteró de que yo iba a ir a la iglesia en Johnson City, Tennessee, con esta pastora y simplemente me dijo, yo jamás te voy a apoyar de nuevo. Y ellos nos habían dado miles y miles de dólares y los perdimos porque fue una iglesia donde hay una pastora que es mujer. Y su marido es el pastor, pero ella es la copastora. Y dijeron, ya no te apoyaremos. ¿Y sabes qué? Puede que haya una tendencia a sentarse y tratar de estar, oh, por favor, no te malinterpreten, déjame explicarte, déjame mostrarte esto, déjame decirte aquello. ¿Y sabes qué? No vale la pena ni hacer eso. Si se van a ofender por eso, estoy seguro de que van a encontrar algo más que los va a ofender. Y saben, estaba hablando con la pastora sobre esto y ella estaba como que pidiéndome disculpas y le dije, Ann, ya sabes, nunca tomes el tiempo en el púlpito para justificar lo que vas a compartir de Dios, porque lo ha puesto en tu corazón. Le dije, si lo haces, estás en las gradas discutiendo con los espectadores y podrías ganar el argumento, pero vas a perder la carrera, porque ya no estás predicando el evangelio. No lo hagas. Y mi staff me trajeron todos un montón de blogs y me mostraron algunas cosas que la gente estaba diciendo y les dije, ¿podemos contrarrestar esto? ¿Podemos dejar estas cosas claras? Y ellos me dijeron, les dije, no vamos a hacerlo. Un par de meses más tarde me los llevaron de nuevo y me dijeron, hemos encontrado una manera de cómo detener algunos de estos blogs. Y les dije, ya se los dije, no quiero que hagan eso, no quiero que ninguna persona de mi equipo, no quiero ninguna persona que le esté pagando con el dinero del Señor, que estén sentados ahí defendiéndome. Dejen que la gente diga lo que quieran decir de mí y vamos a poner nuestro esfuerzo en la predicación del evangelio. Y les digo, creo que es una pieza poderosa de información. Van a tener a gente que los van a criticar. En el 12 dice, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, según de Timoteo 3:12. Y si entiendes que la persecución no viene por tu culpa, no se trata de ti, simplemente es el diablo tratando de conseguir que vayas a las gradas fuera de la pista. Y si entiendes eso, solo sigue predicando el evangelio, mantente en el camino, no te sientes ahí y te pasas todo el tiempo defendiéndote. No lo entiendes correctamente. La persecución en realidad es un cumplido. Si lanzas una piedra a una manada de perros, el que ladra más fuerte
va a ser golpeado. Y el que te persigue más fuerte la mayoría de las veces es que se encuentra bajo convicción. Y es igual en una corte de la ley. Si tienes a un testigo perjudicial que va a venir y va a decir cosas terribles de ti, la manera más simple de lidiar con eso es solo desacreditándolos. Solo tienes que mostrar que esta persona ha sido detenida, que tienes una hoja con antecedentes penales, que no se puede confiar en ellos, que han sido condenados por falso testimonio o lo que sea, y puedes desacreditar el testimonio y puedes prescindir totalmente de su testimonio. De esto se trata la persecución. Estás sentado aquí ministrando la palabra, la persona es tocada por el Espíritu Santo y no quiere responder. ¿Qué importa? Ellos solo están tratando de derribarte y desacreditarte. Y no debes de estar ahí para justificarte a ti mismo. Deja que Dios lo haga. Él dijo en el versículo 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12:19. Si tuviera tiempo, podría darle literalmente docenas y docenas y docenas de testimonios de donde yo he hecho esto. Dios ha cuidado de mí y es posible que me hayan criticado. Es más, aquí en Colorado Springs, un hombre le decía a la gente que quemara mis CDs, mis libros. Le decía que yo era del diablo o que era el diablo. Y es una larga, larga historia, pero en realidad ocurrió. Él lo hizo con 700, 800 personas presentes y cayó en el suelo. En una reunión que vino, abrazó mis pies y empezó a llorar y me dijo, por favor, perdóname. Y Dios hizo que públicamente se arrepintiera por todas las cosas que hizo en secreto. Y ahora somos amigos. ¿Y sabes qué? No tienes que defenderte a ti mismo. De eso se trata la persecución. Y aquí hay otra cosa que puedes aprender de esto. Algunos grupos enseñan que Dios es el que pone las pruebas y tribulaciones y persecuciones en tu vida para hacerte mejor. Esto se hace muy claro. Solo vienen a robar la palabra y proviene del diablo. Eso no es de Dios. Dios no es la fuente de tu enfermedad, tus problemas, tus heridas y tus dolores. Dios no es el que ha hecho que cientos de personas escriban blogs sobre mí para mantenerme humilde. Es el diablo. Es algo carnal, amén. Y ha venido a robar la palabra. Así que, no, hombre, esto debe ser un tremendo estímulo para que ustedes sepan que no es Dios quien está poniendo pruebas en tu vida. Satanás está haciendo estas cosas tratando de lograr quitar tu atención sobre la palabra de Dios, llegando a donde no estés emocionado. Y fíjense, aquí dice que se sienten ofendidos, no dice que dejaron de creer, no dijo que renunciaron a las verdades que han oído, ellos solo se ofendieron. Y si estudian esto, solo significa que han perdido su impulso y perdieron su entusiasmo. Porque están aquí viendo lo que esto les está costando, en lugar de estar entusiasmados con la palabra y estar centrados en la palabra y ver lo que puede hacer la palabra. Ahora, están viendo y mira lo que esto me ha costado, mira lo que mis amigos me quedan. Se dijo de Abraham y Sara en el 15, y en verdad si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hebreos 11:15. Eso significa que tu oportunidad de volver para ellos era una tentación, está ligado a lo que ustedes piensan. Si hubieran pensado que de la tierra donde salieron, ellos hubieran tenido la tentación de volver atrás. Pero puedes cambiar eso y decir que si ellos no pensaron en la tierra de donde ellos salieron, ellos nunca serían tentados. Podría ser un gran hombre de Dios si nunca hubiera sido tentado en esto. Y saben, de esto es de lo que se trata la persecución y la crítica. Te tienta que te sientes y pienses, ¿acaso me equivoqué? ¿Estoy haciendo algo mal? Te apuesto que hay algunos de nosotros que han venido aquí a la escuela y han tenido familia, amigos, probablemente personas con las que trabajaste, pensando que perdiste la mente, estás dejando un buen trabajo, estás dejando todo, te han criticado y hay gente que te ha perseguido. Y de nuevo, si solo fueran demonios diciendo te odio, sería más fácil tomarlo, pero pudieran ser amigos que te quieren. Al igual que Pedro volteó con Jesús y cuando Jesús dijo, voy a ser crucificado, resucitaré al tercer día, Pedro dijo, eso es muy lejos de ti, Señor, nunca va a suceder, vamos a luchar y a defenderte. Ustedes saben que era una persona que amaba a Jesús, estaba diciendo estas cosas por compasión, y Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Reconoció que era el diablo que hablaba a través de él. Satanás puede perseguirte aún a través de familiares que no entienden y piensan que has perdido la cabeza. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes lo que es eso? Es para llamar tu atención fuera de lo que Dios te ha hablado a ti, para que regreses y lo reconsideres en ese momento. Y ustedes saben, el clima está bien, pero algunos de ustedes vinieron de un clima caliente. Y aquí hace frío. Algunos de ustedes van a pensar, ay no, me pregunto si mejor me hubiera quedado en Florida. Debería haber hecho eso.
Y si esa es la manera como piensas, te verás tentado a volver. Pero si Dios te dio una palabra, entonces necesitas tomar la palabra y ponerla en tu corazón y al negarte a considerar cualquier cosa que va en contra de lo que Dios te habló. Y no dejes que el clima o la gente o alguien o algo te desvíe de la palabra. Hay que mantenerlo oculto en tu corazón. Y si Dios te habló a ti, Dios ya sabía cómo era el clima aquí cuando Él te dijo que vinieras. Amén. Y sigues haciendo lo que Dios te dijo.